tarde y tenemos invitados, qué honor. Nos visita Servio Tulio Castaño, vicepresidente de Finjus, abogado, politólogo, vinculado, ha gravitado mucho en diversos órganos sociales como el Consejo Académico de la Escuela de la Magistratura, pero también fue el coordinador del Grupo de Trabajo para la Modernización y Transformación de la Policía. Es decir, que con él podemos hablar de muchas cosas, pero estamos hablando de reforma. Bienvenido al Sol de la Tarde, Servio Tulio. Ivonne, jóvenes, gracias por la invitación. Yo siempre aquí me siento en mi casa. Así es. Ahora, uno cuando se sienta al lado de Ivonne, uno parece un cactus ante una flor, una rosa. ¡Oh, qué maravilla! Es complicado esto. Te lo acepto. No. Son realidades. Y a lo inevitable se le da la bienvenida, ¿verdad? Sí. Gracias, muchas gracias. Pero bueno, vamos a hablar del tema del momento para comenzar. Porque, ¿De la bendita reforma fiscal? Sí. bueno, digamos que... Ojalá y que esa situación no se vuelva a presentar. ¿Qué cosa? Que se introduzca y Sí, que se retire, sin haber ¿o qué? socializado. ¿El no consenso o el retiro? No, las cosas hay que consensuarlas por una razón muy sencilla. Aquí hay gente que todavía no se ha dado cuenta que el modelo de Estado cambió. Eso es lo que pasa. O sea, nosotros pasamos de un Estado liberal a un Estado social y democrático de derecho. Los Estados liberales se fundamentan sobre la base de la representación y el ejercicio de una función pública. Pero los estados sociales y democráticos de derecho tienen otro componente que es el que tiene que ver con la participación de la ciudadanía en esos procesos de construcción de la democracia. Y yo creo que eso fue lo que faltó. No haber tomado en cuenta a los sectores claves que la reforma le daba en la madre, y inclusive era una propuesta que prácticamente premiaba la evasión. Es decir, nos ponía a pagar más impuestos a lo que hemos venido pagando impuestos durante décadas. Y evidentemente de que frente a esa situación el Estado reaccionó. Yo, de verdad, lo tengo que decir, hay que saludar al presidente. No es la primera vez tampoco que él hace eso. Él ha retirado como 5 proyectos. Precisamente por eso mismo. ¿Y eso es positivo o negativo? Esa es la democracia. Eso ni es positivo ni es negativo. Es el ejercicio de la democracia. Que frente a un reclamo de la sociedad, el Ejecutivo reconoce que evidentemente él lo metieron en un problema, porque esa es la realidad. O sea, en cualquier otro país del mundo se hubiese estado estableciendo responsabilidades. Pero la República Dominicana es muy sui generis. No pasa nada. Sí. En donde inclusive, por ejemplo, esto debiera de dejarnos algunas lecciones. Yo creo que quienes, así como nosotros, estamos sometidos desde la sociedad a pagar nuestros impuestos, yo creo que el que ejerza una posición pública o a lo interno de un partido político, para poderla ejercer, debiera de estar al día en el pago de sus impuestos. Porque ya hay sectores a quienes nos exigen eso. Por ejemplo, para tú ser juez de las altas cortes, tú tienes que presentar una certificación de la Dirección General de Impuestos Internos de tú haber estado al día en los últimos 5 años. Entonces yo creo que hay cosas que ya hay que comenzar a ampliar el radio de acción. Sí. Y ojalá que se haga. Servio Tulio, pero y es algo, y lo digo de verdad desde la ignorancia, porque yo, economista no soy, aunque usted tampoco, pero bueno, desde una lectura quizás política que no se puede desvincular, claro, evidentemente de lo económico, nosotros tenemos un mandato por ley para conocer 3 pactos, ¿ok? Entonces, yo no sé dónde se ubica lo propuesto por el presidente. Claro que no se aplicó porque tienen muchos temores, claro, porque tiene un impacto político y es verdad. E irresponsablemente, aún sabiendo, como dicen los economistas, que o nos endeudábamos o hacíamos las reformas que necesitamos por el tema del déficit fiscal, cuasi fiscal y cuantas cosas. Bien, no se hizo. Pero el hecho de que el presidente se atreviera a hacerlo de la forma que lo hizo y ahora sacarlo del Congreso, ¿también podría tener un costo político o no? Claro que sí, pero yo creo que si yo fuese oposición, yo estuviese más preocupado que el gobierno. Si yo fuese la oposición. Ellos nos están dando... ¿Por qué? Porque sucede que todavía nosotros, los calificadores de riesgos, nos califican de que todavía esta es una economía que tiene más capacidad de endeudamiento. Sí. Entonces, ¿qué pudiese pasar? Bueno, que nos sigamos endeudando.
Pero la oposición cuando venga, porque la política es como un gallinero, que las que se sientan arriba, después van para abajo. Los que vengan en el 28, quien sea, si estas reformas no las hacemos, que se preparen. Porque a ellos sí es verdad que se les va a presentar una crisis de dimensiones que probablemente aquí no se puedan contener. Y a mí, si yo fuera oposición, yo estuviera solicitándole al presidente una reunión Y cooperando con para que usted. resolvamos esto ahora. Claro. Ahora mismo, miren, vamos a pagar el costo político todo, si lo tenemos que pagar. Pero aquí tenemos que reunirnos. ¿Por qué? Porque tú te vas en 3 años y pico. Y si tú no me haces la reforma ahora, tú me vas a dejar a mí un problema de marca mayor. Pero yo lo que veo es que yo no entiendo, en honor a la verdad. Pero y no sería al revés. Porque la situación y el endeudamiento que hace, porque venimos arrastrando con el tema del endeudamiento de hace tiempo. Décadas. Yo recuerdo que de las críticas que se le hacía al gobierno pasado era que del presupuesto una gran parte se iba a pagar los intereses de la deuda. Como al efecto. Y evidentemente, como no se ha resuelto, no Pero hemos estamos seguido hablando de endeudando. un 25% del PIB. Entonces, eso debe de llevarnos al centro. O sea, casi 300,000 millones de pesos es para el pago de la deuda. Un tema. O sea, es como el tema de la educación, porque aquí hay cosas. Miren, para mí, el filósofo del siglo XX fue Cantinflas. Sí. Cantinflas. A ver. Cantinflas, en una película que vi yo en días pasados, la gente 777, creo que. La gente 00. Él se le presenta un problema en donde había que resolver el problema ahí. Y él dijo que solamente habían 2 formas de resolver los problemas. O como caballero o como lo que somos. No, este problema lo tenemos que resolver como caballero o como lo que somos. Pero hay que resolver el problema. Mira una cosa. Hay que resolver el problema. Sergio Tulio, nosotros decíamos al principio aquí, en el debate, con el tema este de la reforma, tú decías que la oposición debería llamar al gobierno y decir, vamos a sentarnos a resolver esto. Y viceversa. A eso iba. No debe ser al revés, porque mira qué pasó. El presidente dio el discurso, eso lo abordábamos al principio aquí, dio el discurso, pero no dejó claro, establecido, ni asomo, que la retiro de aquí, pero no mencionó dónde la va a someter, que suponemos con el Consejo Económico y Social. Entonces, existe ese vacío por parte del presidente. El presidente debe trazar la ruta. ¿Qué va a hacer con la reforma? ¿O es que la quitó definitivamente? Pero ojalá y la aclare esa incertidumbre que hay, que es válida. Ojalá y que la aclaren la semanal esta tarde. De suspensión al diálogo tenían que pasar. Claro, ¿por qué? Porque es que en algo sí estamos todos de acuerdo. Es que hay que hacer la bendita reforma. Porque es que nuestra economía no es sostenible en el tiempo. Y nosotros hemos crecido sobre la base del endeudamiento. Y eso llega un momento en que... No como la tarjeta de crédito, que tú llega agarras un una momento tarjeta y en donde comienzas a ya tú gastar, no ¿verdad? tienes capacidad para tú lo que tú consumes, poderlo pagar. Y ahí es donde mucha gente... Eso mismo le pasa a los estados. Entonces, una economía tan volátil como la de nosotros. Señores, váyanse un fin de semana, tía, a mí que nos gusta la loma y nos gusta estar caminando y escribiendo como hosto, un monte, cosas así. La cantidad de vehículos de carga llenos de productos que van hacia el Cibao y vienen del Cibao es una cosa impresionante. O sea, es una economía demasiado activa. Sí. Y eso es lo que nosotros tenemos que preservar. Pero por el camino que vamos, de verdad que a mí me preocupa esto. Sí. Yo soy un anglosajón con el pago de los impuestos. Yo soy radical. No, es que yo creo que todos tenemos que pagar impuestos. Yo pago mis impuestos. Claro. Y ahí está Luis Valdés, que tú se lo puedes preguntar. Pero aquí no todo el mundo está pagando los benditos impuestos. ¿Quiénes? Por ejemplo, tú conoces mi casa de Jarabacoa. Hay casas en Jarabacoa que no pagan IPI, pero a mí me la cobran. Entonces, aquí hay un tema. ¿Qué país desarrollado, avanzado sin el pago de impuestos? Es lo que te digo. Pero de la debilidad institucional. Claro, también hay una cuestión que tiene que ver también con el gasto. Porque aquí tenemos que ser sinceros. Entonces, es eso también lo que percibe la ciudadanía. Que es verdad que han mejorado los índices de transparencia, eso es verdad. Ahí están los indicadores internacionales, eso es verdad. Pero, la realidad es que, por ejemplo, que son cosas que debiéramos algún día debatir. ¿El PRM cuántos candidatos a la presidencia tiene? Como 6. Como 6 o 7. ¿O 10? ¿Todos son funcionarios?
O sea, eso nada más pasa en este país. O sea, que una persona que está ocupando una posición pública está aspirando a la presidencia de la República. Eso nada más pasa aquí. En estos días un periódico le sacó la nómina de todos los presidenciales. ¿Cuánto administran entre todos? Y es un dineral muy grande. Entonces, ese es el tema. Pero el presidente del partido oficial es un funcionario. Pero vuelvo y reitero, cuando esa es una posición clave a los fines de que su partido mantenga la fortaleza. Entonces, estas son cosas que uno no entiende. Yo recuerdo cuando estábamos debatiendo la ley de partidos políticos. Fafa sabe, no hay una cosa que yo defiende más que la clase política. Mi papá fue político, señores. No, y te quiero decir, interrumpiendo, yo fui alumno de tu papá y tengo una gran idea y mucho respeto por lo que fue mi experiencia de alumno de él en su función de profesor universitario. No, yo lo sé, y tú siempre lo has dicho públicamente. Y lo que te quiero decir es que hay cosas que... El tema, por ejemplo, de la declaración jurada. ¿Por qué es que se le presenta un problema a ellos? Porque nunca habían hecho una declaración. O sea, nunca le habían reportado impuestos internos. Ni la institución que estaba Entonces, para aplicar esa ley tema. tampoco se la aplicaba. Aquí hay que- el tema del 4% de la educación. Eso está muy bien, perfecto. Pero cuando tú analizas, y yo creo que tú has escrito de eso. ¿Cómo se cumple? No, espérate, que esto es más grave, porque esas son las cosas que tenemos. Porque es una cuestión de realidad. Este es el único país del mundo que dedica el 25% de su presupuesto a la educación. Olvídate del bendito 4% del PIB. Es que el 25%, 27% del presupuesto de este país se va en educación. Japón No se malgasta en no educación. dedica ni siquiera el 7%. O sea, para que ustedes vean que hay cosas como que hay que plantearla y conversarla y ver de qué forma podemos nosotros construir un Estado que real y efectivamente pueda cumplir con sus obligaciones. Servio, estamos hablando de Yo lo reforma. que soy un reformador de leyes de la justicia. Ahí y cosas, voy, no, ahí pues, voy. habla de economía. Ahí precisamente era que iba, porque estamos hablando de Era una reforma. reforma, como Estamos quiera. hablando de reforma Claro. fiscal porque es lo que está, pero hay otras reformas que son institucionales, muy necesarias, muy atrasadas, como la laboral, que tiene Claro, 32 años, claro. entre otras que el Estado ha puesto sobre la mesa. ¿Y cuál será el patrón de abordaje? ¿Cómo el gobierno debería? La semana antepasada, en 4 días, fueron introducidas 3 grandes reformas, entre ellas la más grande, que es una constitucional. Entonces, ahora este revuelo que se le generó previamente a la fiscal lo estamos oliendo, intuyendo con la laboral. Claro. Ya los empresarios están gritando que no es solamente el tema de la cesantía, ahí quisiera saber tu opinión, que es también el tema de los procesos del ministerio, de las facultades que el ministerio se va a abrogar en materia de resolución de trabajo. ¿Cómo debería abordarse todo esto? Pero mira, en la parte del procedimiento, que es la parte que más ruido generó el Código Laboral desde que se aprobó, ¿sí? No te creas, ahí se corrigieron muchas cosas que yo creo que benefician al sector empresarial. Como por ejemplo, tú no vas a tener que depositar el duplo. Es un avance. Sí. Eso es un avance grande, porque esto era una retranca para el sector privado. Y así tú te encuentras con muchísimas ventajas. Ahora, las reformas, siempre las reformas, van a generar debates. Eso no es malo. El tema de la cesantía, bueno, pero se habla de un seguro de desempleo. Bueno, parecería que desde el Ejecutivo, el sector empresarial, el gobierno y los sindicalistas no se pudieron poner de acuerdo. Bueno, pero para eso que está el Congreso Nacional, que a fin de cuentas es el que va a aprobar esa reforma. Ellos tendrán que jugar su rol en honor a la verdad. Otra cosa, Milton Ray, que fue presidente del Tribunal Constitucional y que fue uno de los relatores del Código de Trabajo del actual, sí. A mí me gustaría que lo consultaran. Sí. Sí. ¿Para qué? Bueno, para que él dé su opinión respecto a esos puntos que han generado algunas diferencias. O a don Alburquerque. Sí. O a Rafael Alburquerque. Alburquerque. Ellos son procesantía, sí. Pero que expliquen cuáles son las razones. Sí. O sea, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista de los derechos adquiridos. Ya se llegó, por lo menos, ya se está hablando de que los derechos adquiridos no se van a tocar. Oye, ya eso es una ventaja. Sí. Eso es más de la mitad del camino. Que este asunto de la cesantía comenzaría a implementarse a partir
de quienes entren a laborar con el nuevo Código Laboral. Eso es un avance. Pero ahí es que se Pero van a haber cambios en ese que es el punto, el nudo gordiano, digo yo, la cesantía. ese es el debate. ¿Eh? Hay un tranque. Entonces, no se traga de alguna manera, porque yo pienso, y conversábamos nosotros temprano aquí también cuando ponía el tema sobre la mesa, especulábamos un poco, digo, pero ven acá, en tanto nosotros seguimos aquí que el presidente introduce la reforma fiscal, que si ahora la devuelve, que vamos a ver qué vamos a hacer, ya se aprobó la reforma constitucional, que a mí no me parece como tan ingenua, ¿eh? Porque, por supuesto, como periodista que soy, no me parece tan ingenuo. Digo, no, pero eso... Bueno, y también la reforma laboral. Pero estamos discutiendo, así como pasó la reforma constitucional, ¿no podría pasar también la reforma laboral mientras seguimos preocupados con lo otro? Por eso, Ivonne, es que nosotros hemos dicho desde la Fundación que hay que ir más al paso. Esta no es una carrera de velocidad, esta es una carrera de resistencia. Si tú te pones a ver los puntos sobre los cuales el presidente quiere que se concentre en su reforma, oye, todito estamos de acuerdo, perfecto, pero paso por paso, porque las reformas generan tensiones. Después de una reforma constitucional, la reforma laboral es... Supone. No, es que eso tiene un impacto. Pero debería ser lo más importante. Pero a ti sí no tiene un importa en impacto. este momento. Por ejemplo, y bueno, la reforma fiscal, y ya ustedes dicen, pero vamos al paso. Claro. Y muchas veces yo lo que veo es que por esa celeridad con que se quieren hacer las cosas, es que se cometen este tipo de errores, por demás innecesarios. Ahora, también los funcionarios, porque los presidentes se preservan también. Por ejemplo, tú lo sabes, a mí me ha tocado trabajar algunas reformas muy complicadas. Y estoy trabajando probablemente la más complicada. Como la policía. Pero que sé que es la que a ti más te gusta. Oye, pero eso es al paso. El mundo no se va a acabar. En donde tú tienes que escuchar a todo el mundo, a ver qué la gente piensa, recorrer el país. Nosotros con el tema de la policía tenemos 6 meses recorriendo el país, explicándole a la gente. Para que sepa, porque se trata de una nueva ley de la policía. Y ese apresuramiento con todos los temas hay que hacer eso. Entonces, señores. ¿Podría responder a una estrategia todo ese apresuramiento? Mira, yo creo que no. Lo que pasa es que el presidente a veces quiere ir más allá de la curva y no es así. Las reformas son complicadas. Esta reforma de la policía, para que ustedes sepan. Está eso porque nos preocupa. No, eso va muy bien. Lo que pasa es que tú tienes que entender que... Se siente como una España boba. No hay milagro, ahí no hay milagro. Acuérdate que ahí esa reforma se dividió en 2 fases. La primera, que era la dignificarle las condiciones a los policías, que se está en ese proceso todavía. Porque tú no te puedes imaginar. Avanzado, ¿eh? Tú no te puedes imaginar qué era lo que había ahí. Tú no te puedes imaginar. Más de 300 destacamentos, ni siquiera sin conectividad y sin servicios sanitarios, en donde las mujeres, esta dama, tenía que ir a la cafetería del frente a hacer sus necesidades. Sí. Una locura. En donde los policías en su proceso de entrenamiento no llegaron a disparar el arma más de 3 veces. Señora, qué poco ha pasado en este país. No tienen capacidad ni para una macana. Entonces, todas estas cosas. Y nos hemos dado cuenta de que ahora viene la reforma estructural, que es la que probablemente genere sus ruidos. No quisiera dejarlo escapar, don Perdón, Pablo, sí. Que es la reforma a la norma. Y es una reforma, y tú has escrito sobre eso, sistematizada. No es esa visión exegética. No. Sistematizada, en donde hemos hecho todos los diagnósticos y en donde lo que le vamos a presentar al país va a ser la ley. ¿Y el porqué? La ley del 2004, la 96-04. La ley del 16, la 590. Lo que estamos proponiendo como reforma de la nueva ley y por qué se están haciendo esas propuestas. Es decir, va a ser un anteproyecto de ley, la ley como tal, comentada. Se basta así mismo. Para que nadie no venga a nosotros con tonterías. Y divulgarla antes para que se sepa. Y la estamos socializando con ellos toda la semana. Otra cosa, esta reforma no la estamos haciendo. No soy yo. Claro. Yo estoy gerenciando un proceso.
Pero ahí hay verdaderos espectros y sobre todo la policía cuenta con unos generales que tienen unas capacidades técnicas que por lo menos a mí lo personal me han impresionado. Antes de que se nos acabe el tiempo, don ¿Es Servio. en serio? Don Servio, sí. No, La no, reforma constitucional más inadvertida de la historia de este país acaba de pasar. ¿Qué es rescatable según la Finjus de esa reforma constitucional recién hecha? Cuando tú hablas de rescatable, ¿de qué ¿Qué sentido? sirve? ¿Qué sirve de lo que se puso ahí? No, mira, yo te voy a decir algo. Yo hubiese querido que la reforma hubiese sido más amplia. Porque hay aspectos de la actual Constitución que a mí me generan mayores niveles de preocupación que lo que se les reformó a la Constitución. Por ejemplo, no tiene sentido, oigan bien, y sé que estamos terminando, No, tranquilo. no tiene sentido que la Cámara de Cuentas siga siendo un órgano colegiado. Eso dejó de ser Tribunal de Cuentas hace años. Ahí debe de haber un presidente de la Cámara de Cuentas, con todos sus técnicos. Sí. Porque uno de los problemas de esa institución es que comienzan a ponerse de acuerdo y al final no hacen nada. Eso es número uno. No tiene sentido, eso se debió haber. Como tampoco tiene sentido que un Consejo Nacional de la Magistratura esté evaluando jueces de la Suprema Corte de Justicia. Yo te pregunto, ¿qué capacidad técnica tiene el Consejo o los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura para evaluar a un juez de la Suprema Corte? ¿A dónde debería ir? Es que los jueces debieran de nombrarse por un solo periodo. En vez de 7 años, nómbralo 10 y ya ahí se acabó. Nómbralo 10. ¿Quién lo seleccionaría? El mismo consejo, no hay ningún problema, porque en todos los países, generalmente el órgano que elige a los miembros del Poder Judicial, me refiero a la cúpula, porque acuérdate que solamente el 75% de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, acuérdate que tienen que venir de la carrera y el otro 25% es de la academia, entiéndase de la política, que eso fue un logro. Si tú te vas desde el punto de vista comparado, tú te vas a dar cuenta de que son órganos políticos que eligen. En todas las partes del mundo todos son los- órganos y políticos. tiene que ser Pero así eso no les resta porque estamos importancia hablando, tampoco. la Suprema Corte de Justicia es otro poder del Estado. Que yo no le vi sentido a esta reforma. Vamos a ver. Que el presidente del Tribunal Constitucional fuese parte del Consejo, y te voy a decir por qué. La lógica, yo fui consultor jurídico del Congreso. La lógica cuando estábamos debatiendo, cuando le transferimos a ese Consejo Nacional de la Magistratura en el 94, Milton era el director de Fijo. La lógica que se le transfirió y se conformó esa composición, Congreso, Poder Judicial, Poder Ejecutivo. Sí. Porque en principio ahí tenían que estar representados los poderes del Estado. Pero el Tribunal Constitucional no es un poder del Estado, es un órgano extrapoder, Claro. para que estemos claros. Es Y a veces, beneficiar al Estado. y a veces ellos se ponen bravitos porque yo digo estas cosas. Pero es que las cosas hay que plantearlas porque todo en la vida tiene una lógica. Tú reivindicas lo pétreo, lo ultrapétreo de el tema de legislar para el futuro en materia constitucional con el tema de los supercandados para la reelección. Mira, la petrificación, para que tú entiendas, eso es un concepto de la doctrina, ¿eh? Sí. Tú sabes lo que yo te quiero decir con eso. Aquí puede venir otro Sí. más adelante Y y pesadito. modificar la Constitución. Sí. Porque oye, ¿qué es lo que pasa? Claro. Hay jurisprudencia ya del Tribunal Constitucional en donde los artículos de una Constitución no pueden ser declarados inconstitucionales. Eso tiene una lógica. Claro. ¿Por qué? La lógica es que ¿cómo es posible que un Tribunal Constitucional en donde dentro de sus atribuciones no está esa, declara inconstitucional un artículo de la Constitución, cuando eso es una atribución, No modificar puede. el artículo No puede. de la Asamblea Revisora? Pero no puede. Es que no puede. Exacto. Entonces, ¿qué puede pasar más adelante? Sí. Eso puede llegar al Tribunal Constitucional, Pero no puede ser abordado. pero es lo que te estoy diciendo. Pero pues, a alguien se le puede ocurrir. Ajá. Y de aquí a 40 años el Tribunal Constitucional varía su criterio. Uno no sabe. Exacto. O como pudiese eventualmente alguien modificar la Constitución
Cuando tengas de nuevo mayoría mecánica. Mayoría mecánico, y ahí se va a generar otro debate. En debate. eso. El mismo que se generó en esta ocasión. El mismo. O sea, el o mismo. sea que no, no. Ahora, yo sí te voy a decir una cosa. Yo estoy de acuerdo con que sean 2 periodos y no más, y te voy a decir por qué. Yo también. Porque ese bendito tema es probablemente el tema que más daño le ha hecho al sistema político en este país. Si tú analizas desde el punto de vista histórico, y ahí me va a salir politólogo, tú te vas a dar cuenta que ese bendito tema fue el que dividió al Partido Reformista, dividió al PRD y en el 19 dividió al PLD. La misma historia. Es que es la misma historia. No podemos ir a la fundación de la República. Ya no, eso es una desgracia. Y probablemente divide el literalmente Y PRM. Luperón. para que lo sepa. Entonces, esas son cosas, ¿tú entiendes? Que había que ponerle un coto. y yo Doctor, creo que Pero por la el momento, división sí. también de la selección. Del procurador. No, las elecciones, de junta o la- alcaldía y junta o presidencial. separadas también. Eso siempre se ha dado Criterio del momento. en el marco de unas situaciones de conflicto. Así mismo es. Porque la primera fue en político, 94. En el 94. Sí. Lo que pasa es que se ha demostrado cuando tú estudias y Rosario Pinal ha escrito mucho sobre eso. Lo que pasa es que se evitaba el tema del arrastre, de que los presidentes no arrastraran a quienes iban a ser los alcaldes en los gobiernos locales. Por aquel Que se evaluaran cada 2 años. Claro, a mí me gustaba esa, que fuera así. Que fuera arrastrado. Que fuera cada 4 años. O sea, este año las elecciones Cruzadas, o sea, que cruzadas, cada 2 y en años. 2 años, entonces las municipales. Y después así. Como Porque- estaba en el 94. Porque eso limita mucho la posibilidad. Es verdad que hay una cualquierización en quienes se eligen, esa es la verdad, y para eso tenemos muchas muestras, pero yo creo que se limita de alguna manera también la posibilidad de la gente de mínimamente depurar cuáles serían sus representantes congresuales y municipales. Ahora es mucho más complicado. No, mira, yo creo que aquí, voy a decir una barbaridad, pero nosotros nos vamos a tener que sentar en unos años. Porque parece una contrarreforma. Sí, Yo por eso no, digo no, que no es tan vamos a ingenuo. contrarreforma, Por eso es contrarreforma. que no es tan ingenuo esto. Pero mira, yo creo que nosotros vamos a tener que sentarnos, hacerle como una especie de diagnóstico a la Constitución. Por ejemplo, tú estás hablando de los alcaldes. Vámonos a los regidores. ¿Tú sabes cuántos suplentes a regidores hay a nivel nacional cobrando salario? Suplentes de regidores. Como 3,000 y pico. 1,226 suplentes de regidores. Yo te pregunto a ti, ¿Y Fabio. por qué? Eso fue un invento de ese momento. Un sabio que se le ocurrió. Un invento de alguien que quería propiciar Amplía la base. o clientelar. hacer de ese mecanismo una apología al clientelismo. Esa es parte de las cosas que hay que liquidar. Pero claro que sí, de por Dios. Hay un pueblo del país que está vacío de autoridad en este momento. Se llama La Vega. Se ha producido un vacío, producto de... Ya sabemos lo que es. Pero tú supiste lo que yo declaré, que me cayó arriba a todo el mundo. No, yo quiero saber. Pero tuvo Milton Ray que por lo menos tirarme el salvavidas. Al colegio. Dígalo de El nuevo, cable. entonces. Entonces, ¿qué es lo tuvo- que Tuvo ese Milton Ray que vacío? tirarme un salvavidas porque, oye, en las redes yo era El Zambá. ¿Qué vamos a hacer ¿Qué con fue lo que eso? tú dijiste? Vamos a ver qué es lo que va a que pasar. el presidente de la República no puede meterse en eso. Que no se mete en eso. Porque en la reforma constitucional, Flavio Darío Espinal, que era miembro de la Comisión de Juristas, y Milton Rey Guevara, y nosotros de la Fundación, trabajamos en ese punto. Eso tenía una lógica en la Constitución anterior, Sí. por el modelo de Estado que teníamos. Que lo explicó Pero él. el presidente no es jefe de Estado, es jefe de gobierno, pero él no es jefe del Estado. Para estarse metiendo a nombrar gente que son el fruto del voto popular. Así no. ¿Y entonces cuál Pues es la entonces, por salida eso fue no, constitucional? que hay que buscar, modificar la ley, porque Pero el problema por está eso, en la ley. O hacer elecciones, no puede ser perdóname, mejor. por eso- Elecciones, ahora mismo Pero, son Tulio, elecciones. Después de la Elecciones. intervención de Además son elecciones en un municipio. Sí. No es en la Vega entera. Mira, tampoco. después de la intervención de Milton Ray fue cuando entonces se quiso pasar por debajo de la mesa una pequeña Calladito, pifia que calladito se le ahí. atribuyó a una diputada de Sí. por allá de Santiago. Que se le ocurrió a ella. Así nomás. Bueno, pero lo importante es que eso le cayó arriba a todo el mundo. Sí. Y en la Constitución, cuando tú lees lo que se aprobó, lo que hace es, o que refiere ese punto,
ya al legislador, a que tiene que, en un plazo razonable, tener que aprobar la modificación a la ley que pueda resolver esa situación. Doctor, finalmente de mi parte, Hipólito, no. Danilo, no. Leonel, sí. Y Abinader, no. En este caso, para poder ser candidato. ¿Y por qué ¿Y por qué ese arroz con mango? ¿Por qué Lionel? No, porque Leonel lo habilitó la reforma del 2010. Él no está inhabilitado. Él no está inhabilitado. El mismo Hipólito no está inhabilitado. Los que están inhabilitados son Danilo y Luis Abinader. Pero los otros no están. Y no sesga eso específicamente una persona en una constitución. No necesariamente. Porque a fin de cuentas hay quienes sostenían la tesis, pero eso lo resolvió la Corte Constitucional Colombiana, de que era inconstitucional tú prohibirle a una persona que pueda presentarse como candidato. Pero es que tú no estás entendiendo que ya esa persona ejerció ese derecho. Ya lo fue. ¿Y el contrapeso de poder entonces? Es lo que te digo, ya lo fue. Ya le ejerció ese derecho por 2 periodos. Y miren, esto es un debate que tú no sabes cuándo se va a terminar. En Costa Rica se dio el debate de la reelección y no reelección y la atribución del Tribunal Constitucional. En Costa Rica, la cuarta sala habilitó. No. Habilitó a este que fue Premio Nobel de la Paz. Arias. Que la Constitución le prohibía presentarse. Lo habilitó. Pero en Colombia, no. Cuando el presidente de entonces quiso presentarse, Uribe, usted no puede. Mira, y fue como más o menos por ahí. Por suerte. Para que tú veas cómo es esto. Porque a fin de cuentas, ¿qué es lo que es la Constitución o qué es lo que es el derecho constitucional? Es la parte política de la justicia. Es la parte política de la justicia. Esa es la realidad. Bueno, ve que tenemos muchas cosas, señores, con Servio Tulio para conversar. Y qué bueno que ahora lo tenemos ahí. Y va a tener que volver y regresar y contactarlo y por teléfono. Grato conversar contigo, Servio Tulio. Gracias por venir. Y gracias por la invitación. Me he sentido muy bien aquí. Entre con ustedes. Entre amigos. Por lo menos no me pegaron contra la pared.